programa de Puertas para Adentro tenemos un invitado de excepción, uno de los cantantes más relevantes a nivel nacional y que es amigo, primo cántabro. Una persona muy relacionada con el folclore cántabro y también con el folclore asturiano, porque muchas de sus canciones son himnos en Asturias. Estoy hablando del que ya veis, de Nando Agüeros. Buenas tardes, Nando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal, Anabel? Pues nada, encantado de estar en tu programa, de ser entrevistado por ti. Y nada, vamos a charlar un ratín, ¿no? De eso se trata porque este programa son charlas desde el confinamiento con personas de la cultura, celebridades, que a mí me presta mucho entrevistar y charlar con ellas para que nos cuenten un poco cómo está siendo pues esta etapa tan especial de nuestra vida, que es esta etapa de confinamiento, que nos tiene relegados a vivir en nuestras casas. ¿Cómo lo llevas tú esto, Nando? ¿Dónde estás confinado y a qué dedicas tu tiempo libre, como dice la canción? ¿A qué dedicas tu día? Mira, estoy en mi casa, en Torrelavega, aquí en Cantabria. Sí. Y, y nada, pues estoy con mi hija Olivia, con mi mujer y ahora mismo estoy en el estudio, que es un estudio que tengo en el mismo edificio, en la guardilla de mi edificio. Y bueno, pues es un sitio donde me hallo muy a gusto porque aquí pues tengo mis ordenadores, mis equipos de sonido, mis guitarras, todo para, bueno, para trabajar y para hacer canciones. Y esto del confinamiento, bueno, pues yo creo que para todos nosotros ha sido una Una experiencia sorpresa, ¿no? que no habíamos vivido nunca, ¿no? Y la verdad que lo estamos viviendo, pues, sobre todo con resignación. No queda otra, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad que no lo llevo mal, no lo llevo mal. No lo llevo mal porque estoy Porque estás acostumbrado, activo, ¿no? Estás haciendo cocinas estoy durante esta acostumbrado a estar, etapa. claro, estoy acostumbrado a estar en mi estudio, a estar en casa. Y bueno, pues dedicas el tiempo a esas cosas que no le dedicas en una rutina habitual, ¿no? Pues no sé, pues a leer más de la cuenta, o más de la cuenta no, que nunca se lee más de la cuenta, pero a leer más, a ver películas atrasadas y bueno, pues a estar también con la familia, ¿no? ¿Y cómo lo vivís el ambiente allí en Cantabria? ¿Salís al balcón también a aplaudir? ¿Cómo ves el ambiente del vecindario? Yo hace poco vi un vídeo tuyo que, bueno, cantándole a tus vecinos y vecinas y no sé cómo lo recibe la gente ahora mismo. ¿Qué ánimo se respira por nuestras tierras vecinas? Pues, igual que en Asturias y que en toda España a las 8 de la tarde, es puntualmente todos los días salimos a aplaudir al balcón para agradecerle pues, a todos los sanitarios, a todas las fuerzas de seguridad, a todos los que están trabajando por nosotros y que están arriesgando su salud por todos nosotros, ¿no? Creo que es necesario además apoyarles y por ello salgo todas las tardes junto con la familia pues al balcón de casa, ¿no? Y, y sí, es verdad que en los primeros días, a los 2 días del aplauso, pues estaba aquí trabajando en el estudio, me llamó mi mujer, que se aproximaba ya a la hora, las 8, a la hora del aplauso, y me pilló con la guitarra encima, y bajé como apresurado y tenía la guitarra encima y salí al balcón con la guitarra y fue pues espontáneo, ¿no? Canté Viento del Norte para todos los vecinos y como vi que a la gente le gustó y que tuvo tanta... Hombre, ¿cómo no iba a gustar? Si esto es la canción más cantada del país, yo creo. Aquí en Asturias se escucha por todas partes, a todas horas, si vas a los cancios de Chiquer están cantando la canción. Y ya te digo que eres himno aquí. Y quería preguntarte, Nando, a ti cuando nos dijeron que había que confinarse, irnos para casa y quedarnos allí, ¿en qué momento de tu carrera te pilló? Quiero decir, ¿estabas en plena gira, tenías conciertos a los que ir? ¿En qué actividad cultural estabas? ¿Qué Mira, momento? estaba en plena gira de los 20 años, del 20 aniversario, que sacamos y que Este disco. habíamos estado en el Palacio de Festivales en Cantabria en el mes Sí, de febrero, también en Gijón, en lo laboral, sí. y en el mes de marzo teníamos que haber estado en Santiago de Compostela, en León y en Sí. Palencia. Y esas 3 actuaciones, pues dos de ellas están aplazadas y la tercera, Palencia, no sabemos de momento qué va a pasar con esa fecha, ¿no? Y bueno, pues y alguna
también tenía otra actuación en Asturias, fuera de la gira, una actuación que teníamos ahí en Asturias y bueno, pues se ha aplazado también. O sea, 4 actuaciones se me han caído en estos días. La situación para los artistas ahora mismo es complicada. Tú sabes que estamos prácticamente todos en en el mismo brete, pero bueno, tenemos que seguir luchando porque desde luego la gente que vive de la música sabe perfectamente lo que es la supervivencia. Pero bueno, No, aparte de esto, yo quería... es Sí, una industria muy grande, además, que no solamente somos los artistas, los que no, todos los vivimos en gremios. este mundo, están los técnicos, está pues un mundo muy amplio, ¿no? Miles de personas, y es una industria muy grande en este país, la industria de la cultura y de la música en este caso. Yo quería preguntarte, desde que eras pequeñín, ¿tuviste la llamada del arte? ¿Cantante o cantautor? ¿Crees que se nace o que uno se hace con el paso de los años? Sí, yo creo que ya de bien joven me emocionaban ciertas canciones, ¿no? Y eso Ujú. es lo que hace que prestes interés por ello, ¿no? Entonces sí recuerdo de ser bien niño y subirme al sofá de casa, coger un utensilio, un bolígrafo y ponerme a cantar en el sofá de casa. Eso sí que lo recuerdo. Y bueno, en mi casa siempre se escuchó mucha música, mucho folclore, Ujú. mezclado con muchos cantautores de aquella época. Mi padre tenía discos de Perales, de Víctor Manuel, en fin, de muchísima gente de gente de aquella época, ¿no? De los años Las 80. cintas, las antiguas cassettes, que yo creo Sí, que ¿no? somos más o menos de la época. No sé si te Sí, cogió el LP o te cogió el cassette o qué época fue la tuya. el cassette me pilló, le poníamos cuando íbamos en el coche, pero en casa mi padre tenía un aparato, un Philips, de alta Sí, fidelidad, sí. y sonaba de maravilla, era un tocadiscos, y tenía long plays, tenía LPs. Sí, sí. Y ahí, bueno, pues de todo tipo, Nana Muscuri también, recuerdo que tenía discos y todo eso fue creciendo conmigo, se me fue Ujú. metiendo en la cabeza, acompañado sobre todo de folclore, de mucho folclore ¿Folclore cántabro, de la tierra? O sea, montañesas, ¿me estás y, diciendo? O y asturiano, porque y ya sabes que asturiano. que soy el Valle de la Masón, que tú bien Sí, conoces, sí. y que allí suena una Y la gaita y vamos, es una Eso locura. te iba a decir que la afición, eso no tiene nombre, lo que hay en esa zona de Cantabria con el tema de eso, de las montañesas, de la tonada, de todo el folclore en general. No, Y sobre todo la canción asturiana. Y la no, canción no, asturiana no, es algo que a mí me mucho, ha fascinado siempre, es mucho porque más conocida que la canción montañesa, la canción de sí, sí, Cantabria, sí. ¿no? Ujú. ¿Y eso por qué crees que tiene tantísima influencia la tonada en vuestra zona? ¿Esto es algo histórico? Bueno, ¿Cómo fue? aquella tierra eran las antiguas Asturias de Santillana, te quiero Sí. decir, y vendrá de ahí, y, bueno, pues limita con Asturias y no sé, me gusta mucho el folclore, es lo que más llena a la gente, la tonada asturiana. Por eso conocemos tantas tonadas asturianas y por eso mi hermano concursó contigo muchas veces Sí. en concursos de Por tu tonada. hermano te iba a preguntar, porque tú de pequeñín cantabas, pero imagino que Sergio Agüero es otro grandísimo campeón de la tonada asturiana, grandísimo cantante, también cantaría. ¿Hacíais algún tipo de dúo de pequeños? ¿Hacíais competición entre vosotros? Porque no se sabe cuál de los dos canta mejor. Es una cosa tremenda lo de vuestro talento. Bueno, ¿Esto cómo os vino? ¿Quién empezó a cantar antes? mi hermano no callaba. No callaba, siempre estaba cantando. Y tenía una colección de cassette y discos de canción asturiana que seguramente no tenga nadie, ¿no? Era impresionante. Ah, sí. Todos sus ahorros los destinaba a ir al mercado de los jueves aquí en Torrelavega Sí. y compraba siempre cassette de cantantes asturianos. Y tenía una colección impresionante. Y de ahí estudió lo que es más intensamente lo que es la tonada asturiana, ¿no? Y así fue Y, que después fue un gran campeón. sí, y luego, pues bueno, lo llevo adelante, ¿no? Pero siempre cantaba. A mí me mandaban callar cuando era pequeño. Yo de que me Ay, Dios, mandaban pero ¿por callar, ya qué? que... No. Ahí se equivocaban, ¿eh? Porque no puede coartarse el talento de nadie, No, es humano. porque yo soy de vocación más tardía, ¿no? Yo me empecé a interesar más tarde, ¿no? Y Ajá. bueno, son dos voces diferentes, no tiene nada que ver una con otra. Se Y los complementaban caracteres siempre. también sois diferentes en el carácter, cada uno, Sí, digo. también, el carácter, en la forma de cantar y lo que pasa es que eran dos voces que se complementaban muy bien, ¿no? Hacíamos un dúo que gustaba Lo mucho, sé. ¿no? Mi voz Canea, canea. más La grave, voz más bien. melódica y la de él más aguda, más fuerte.
¿Cómo fue esa etapa vuestra de cuando ya crecisteis, os hicisteis unos chavalotes y decidisteis crear el grupo Tanea, que tiene un club de fans ahora mismo brutal? O sea, hay miles de personas que os siguen en toda Cantabria. ¿Cómo llegáis a ese punto y cómo os dais a conocer siendo tan jovencinos? ¿Cómo fue esa experiencia de vivir ese éxito con Tanea? Bueno, en el año 2000, a ver, déjame pensar, 2004 nos separamos de lo que fue Voces Pensagra, que era otro grupo que teníamos anteriormente, y Sí. en 2005 nace Tanea. Tanea, que es bueno, pues está formado sobre todo por mi hermano y yo, formamos ese grupo con dos pandereteras, con otro Sí. cantante de folclore, con un trovador, etcétera. Y ahí ya Ujú. empezamos a, a meter más canciones más melódicas, ¿no? Más bueno, de mi estilo, ¿no? Sí. Y en esa época grabamos el disco Aquel niño que yo fui, donde estaba incluida La Santina, Viento del Norte, La Bolera, todas esas canciones que han estado siempre en el repertorio y luego con los años han tenido tanta repercusión también ahí en Asturias, ¿no? Y bueno, pues fue una etapa bonita donde cantamos por infinidad de sitios, sobre todo por aquí, por Cantabria, también tuvimos incursiones en Asturias y fue una época donde grabamos varios discos, grabamos Aquel niño que yo fui, Los que perdieron el norte, Acuérdate también, hasta el año 2012, que ya mi hermano empieza con problemas vocales Ujú. y se decide parar, ¿no? Se decide parar y ya emprendo yo mi carrera en solitario con mis músicos, con un grupo de músicos bueno, pues que empezaron conmigo en ese año y al día de hoy siguen Ujú. conmigo. Ujú. Y eso fue un poco la historia de Tanea, ¿no? Y luego comienzas tu etapa en solitario, porque tú entiendo que llevas siendo compositor desde, bueno, desde que te pica el gusanillo, como bien dijiste tú, aunque fuese a nivel tardío. Eh, ¿Todas las canciones las compusiste tú o os inspiráis en otras canciones de folclóricas y versionadas, etcétera? No, son casi todas compuestas por mí. Sí, Eh, Hacíamos incursiones en el folclore cántabro o el folclore asturiano. sí. Yo, de hecho, tengo dos discos de música tradicional de mi tierra. Sergio tiene otro disco de música tradicional asturiana. Pero Sí, cuando en ese hacíamos... disco canto yo con él, Ah, que hice una ¿no? colaboración con él. Y yo también canto una canción. Y Canto una Oscarín canción. Fernández toca la gaita. Es que Ah, fíjate, lo tengo en mi retina, hace muchos años que lo grabé, pero me hizo tanta ilusión que me llamara Sergio para aquello, porque yo siempre lo admiré muchísimo, como cantante sí, bravo, pero bravo, bravo. sí, sí, Así sí, sí. que ahí Sí, estamos, sí. me acuerdo de esa época, sí. Y no sé qué te estaba contando, se me fue la onda ya. Estábamos Lo de que hablando si eres de... cantautor desde que eras jovencín y si las Ah, canciones son tuyas. sí. Cuando nos mudamos a esta casa, hicimos la mudanza, encontré una carpeta donde yo tenía apuntes de cuando iba al instituto y al colegio. Sí. Y descubrí una carpeta que yo no me acordaba de ella, donde había un taco de canciones que yo había hecho con 16, 17, 18 años, claro, todas ¿Qué me malísimas, dices? ¿Qué me pero dices? Malísima. malísimas, que me dio una vergüenza leerlas terrible, pero bueno, ya había una intención, ¿no? O un interés en escribir cosas, ¿no? Una Y, y, proyección de lo que iba a ser, ¿eh? Claro. sí, 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 sí. Y bueno, por ahí lo tendré en alguna carpeta seguramente, ¿no? Y mi primera canción, digamos, en serio, fue una que grabamos en el disco de Soy un montañés, junto con Voces Peñasagra, que se tituló Santander, la más bella mujer. Era una ranchera que hablaba de, Ujú. bueno, pues de Santander, de una historia de amor, de Santander y tal y cual. Y esa fue, digamos, mi primera canción que entra a un estudio de grabación. Nación. A partir de ahí, pues date cuenta que en 20 y pico años 20 años, 22 años de carrera ya me parece que son, 22 años, pues bueno, pues hay infinidad de canciones escritas ya, ¿no? Y grabadas. Pero esta fue la primera ¿Y etapa. en qué te basas para componer, Nando? ¿Cuáles son tus musas a la hora de ponerte a hacer una canción? ¿Le cantas siempre a tu tierra? ¿Le cantas a los sentimientos que te genera la tierra?
al amor. ¿Qué es lo que te inspira de corazón a ti, de entraña? Bueno, pues depende. Al principio, como tirábamos más que éramos un grupo más folclórico, tiraba más de las canciones a la tierra, ¿no? Ujú. Pues a mi entorno, a lo que más cerca tenía. Luego, como tampoco te vas a tirar una vida entera haciendo canciones a lo mismo, pues fui abriendo un poco el abanico y ya escribía a temas, bueno, pues que me llamaban la atención, temas más personales a lo mejor, bueno, de todo tipo, ¿no? Entonces hay bueno, pues una variedad mucho más amplia, o historias que cogía, que me contaba mi abuela, o no sé, un poco de muchos campos he bebido. ¿Enamoraste a tu mujer con canciones o no? Esto ya es una No, pregunta salsa rosa total. cuando la conocí no sabía nada de mi carrera. Nada. Es verdad que O nos sea, no conocimos sabía que hace eras músico, no sabía dónde se metía. nada, ni idea. Hace 10 11 años ya 10 años que nos conocimos y tampoco era tan conocido yo como ahora, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues podía pasar más discretamente. y, Porque sabes que y la vida de los músicos y las músicas a veces es difícil, ¿eh? Que no todo el mundo se ajusta a este tipo de vida, que es muy nómada, que siempre estamos con los horarios cambiados, que no se sabe cuándo hay trabajo, cuándo lo deja de haber, todo el día de aquí para allá. Eso es fácil de compatibilizar la vida artística con la vida familiar, tú que tienes ya familia. bueno, se intenta. La verdad que ya me conocieron cantando y en este mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, intentas, bueno, pues si no vas a tocar muy lejos, intentas volver a dormir a casa y, bueno, haces un esfuerzo por pasar el mayor tiempo posible pues con la familia, ¿no? Pero sí es verdad que cuando viajas o te vas fuera a otros países, pues es durillo para el que se queda sobre todo. Y para el que se va también, ¿eh? Sí, que se echa de menos, ¿eh? Cuando estás mucho tiempo fuera. Sí. Y cogiéndote el hilo del tema de estar fuera y de haber viajado por una infinidad de países, y yo sé que tienes unas giras estupendas que te han llevado por una montonera de países del mundo. ¿Crees que Nando Agüero os ha cumplido su sueño? ¿Cuál era tu sueño realmente? O sea, imagino que el de todo artista es el de que su música sea internacional y todo el mundo la conozca y tal. ¿Crees que lo cumpliste o estás cumpliendo o te queda por cumplir? No, yo creo que ya le cumplí. Yo creo que ya le cumplí. Yo soñaba con ser conocido, bueno, conocido, con hacer canciones que gustaran a la gente de mi tierra. Tuve la Sí. suerte con los años de que esas canciones gustaron también a una tierra tan querida como es Asturias. Y me siento también muy querido en Asturias, ¿no? Y, y bueno, y también, bueno, pues mi carrera se ha ido abriendo, ¿no? Se ha ido abriendo a otros territorios. Por lo Ujú. tanto, creo que para mí, y sobre todo el reconocimiento de la gente cuando vas por la calle, creo que para mí eso es el éxito. Eh, pero bueno, pero me siento con muchas ganas de seguir creciendo y de seguir haciendo canciones y de seguir trabajando para que esas canciones pues lleguen a mucha más gente, ¿no? Con el tiempo. No, no, desde luego. Aparte, eres muy joven y te queda mucho que decir, Nando. Y yo quería saber, todos nos hemos basado a la hora de componer o a la hora de cantar o a la hora de estar en un escenario en ídolos, en referentes musicales que uno tiene y que de alguna forma intenta imitar o intenta llegar a... ¿Cuáles son los referentes tuyos desde que eras pequeñín? Aunque sé que Víctor Manuel puede ser uno de ellos, porque ya lo comentaste antes, pero ¿en quién te fijabas tú? ¿A quién querías emular? Mira, si yo lo he dicho en muchas ocasiones, si yo escribo canciones, sinceramente, es gracias a un disco que escuché de Joaquín Sabina cuando yo tenía 14 años. ¿Qué Creo que era disco? el disco Física y Química. ¡Wow! Es brutal ese disco, ¿eh? Sí, ese fue Buenísimo. el que a mí me dijo, jo, pero es posible que se pueda escribir tan bien y que se pueda decir de una forma tan bonita todo lo que decía Sabina en esas canciones. Y cuando escuché ese disco me hizo la cabeza, me dio como la vuelta Respiro, ¿no? Uh-huh. y dije, esto es lo que quiero hacer yo, quiero intentar hacer esto. Y claro, llegar a ese nivel es casi imposible porque no se puede escribir mejor, ¿no?
pero sí, Hombre, es sí, que sí, Sabina es un genio, ¿no? De la música, ahora mismo uno de los compositores más no se puede eh, escribir mejor. talentosos que tiene España. Sí, sí. No se puede escribir mejor. O sea, eres fan de Sabina. Nada, a muerte. Totalmente, ¿Te totalmente. tocó alguna vez compartir Bueno, escenario con él? ahora, mira, en estos días que he estado aquí, le he escrito, esto es una primicia. He escrito Sí. una canción que está dedicada a él. Ah, qué bueno. Pues se la Sí. tienes que hacer llegar, ¿eh? Que es Bueno, un... ya tengo la letra, tengo la letra. Ahora voy a ponerle música Ah, falta la melodía. y luego sí, luego ya la grabaremos y seguramente vaya para el disco para mi próximo disco de canciones mías, ¿no? Y los cantautores, sobre todo, fueron los que yo más he escuchado, ¿no? Pues Cantautores hablamos de Aute, por ejemplo. o grupos que hacían buenas canciones, ¿no? Ujú, También. Pues mira, yo escuchaba mucho pues a Joaquín, a ujú, Víctor, ujú. a Aute también, a Serrat, a Enrique Urquijo, a Antonio Vega, a todos Sí. esos grupos, que había muy buenos grupos en los años 80 y 90 en España también, ¿no? Infinidad de grupos que lo hacían, bueno, pues muy bien. Y fuera un poco la fuente de mi inspiración fue toda esa gente, ¿no? Sobre todo a mí lo que más me llama la atención de una canción es lo que quiere decir esa canción, la letra, el mensaje, ¿no? Que quiere decir esa Ujú, canción. Eso es lo que más me gusta de las canciones, los textos. Luego, si está claro. acompañado por una buena melodía, pues ideal, Estupendo. ¿no? Y eso es gloria. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y bueno, y luego pues con los años tuve la ocasión de colaborar y de que me acompañasen pues artistas tan queridos como es el caso de Víctor, ¿no? Con el cual he colaborado en varias ocasiones. ¿Cómo se Y vive eso, Nando? ¿Cómo se vive el hecho de tener un ídolo de cuando eras pequeño y de repente verte encima de un escenario con esa persona tan admirada y dices, wow, ¿cómo llegué yo hasta aquí? Y qué privilegio, ¿no? sí, 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 sí. Se babea mucho en esos casos, que a mí también me ha pasado. Sí, sí. ¿Cómo lo viviste tú? Porque claro, tener a una persona tan admirada a tu lado cantando, pues claro, Hubo mucho orgullo, es un orgullo, ¿eh? Es un orgullo. Eh, una meta cumplida de alguna forma, ¿no? sí, hasta que no le tienes al lado no te lo llegas a creer, porque piensas, bueno, pues seguro que pasa algo, que no va a llegar el día. Sobre todo cuando, Te cuando pones catastrofista ahí. la primera vez que colaboró con nosotros, que me puse en contacto con él vía correo electrónico, Sí, y yo se lo comenté a mi hermano, que siempre fue un poco incrédulo. Le sí. dije, va a venir a grabar con nosotros Víctor Manuel. Y me dijo, calla, calla, anda, calla, ¿qué dices? ¡Ah, calla, que estás flipando! Que ¿Estás no. flipando o qué? Sí, sí, me dijo, aquí va a venir a grabar, sí, a grabar con nosotros. Entonces Y le era dije verdad, y era verdad, ¿no? yo, calla, joder, ya verás cómo va a venir. Y yo, claro, estaba sufriendo porque digo, ya vas, como llega el día de que ya habíamos quedado con el estudio para grabar, digo, algo va a pasar, que voy a Y quedar nos fatal deja mal después, claro, voy a claro. quedar yo fatal con mi hermano, después de lo que me... Y estuve sufriendo todo el día, digo, ahora pierde el avión, va a decir que no se presenta, Sí, sí, pero pueden joder, pasar esas cosas. sí, pero la verdad que, joder, fue una experiencia maravillosa bueno, y además conocí a una gran persona, que es Víctor, ¿no? Que es un gran tipo. Una Y persona muy, muy humilde y muy cercana y sí, muy sí, sí, accesible, ¿no? Ujú. sí, totalmente. Y a partir de ahí, pues ya colaboramos unas cuantas veces más, ¿no? Y luego también, bueno, con vuestro compañero Bustamante también, otro grande de la tierra, también sé que Sí, cantasteis con él, que tenéis grabadas, yo creo que, no sé si es la Santina, ¿no? ¿Puede ser? sí, la Santina la grabamos con David y bueno, pues también nos hizo mucha ilusión, ¿no? Un gran cantante de nuestra tierra y muy mediático también y también le estoy muy agradecido a David por ese detalle que tuvo aquel día de acercarse a Cabezón, al estudio a grabar con nosotros, desde luego que sí. También han colaborado otros artistas de la talla de Diana Navarro o de Amancio Prada, ¿no? Que estuvo en Ujú. Madrid en la sala Galileo. En fin, ¿no? Pues a mí me presta mucho eso de llamar a gente y hacer colaboraciones y no sé, me parece que Es dentro una de... maravilla lo de compartir con los Sí, colegas profesionales, ¿no? De sobre poder todo con sumarnos gente, unos a con gente que otros.
claro, gente que has admirado bueno, o gente que también en un momento dado le puedes echar un cable, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues Sí, están sí, desde luego empezando que o lo que sí. sea. Ninguno nacimos ya siendo conocidos, ¿no? Sí, Hay que intentar ayudar dentro de lo que se pueda, dentro de nuestras posibilidades. Mira, me estoy acordando ahora cuando fuimos al Teatro Palacio Valdés, al concierto homenaje de Pipo Prendes y Chus Pedro, que fue una de las veces que coincidimos tú y yo, y es otra de las verdad. veces fue en Suiza. ¿Te acuerdas? Y en Suiza también. Sí, sí. Sí me Que acuerdo, sí. fue divertido todo en general, la verdad que presta Sí, mucho. ¿Hay algún escenario que Nando Agüeros diga, pues tengo unas ganas de subirme ahí a cantar que no veo? ¿Hay algún escenario fetiche que todavía no hayas subido a darlo todo? bueno, te podría decir muchos, pero bueno, todos andará. Hay que tener Venga, siempre. dime uno que tenga que llegar, que tenga que Bueno, pues llegar. no sé, te puedo decir el Bellas Artes en México, el Gran Rex en Buenos Aires Maravilla, qué sé yo, o el Witcenter en Madrid. maravilla, Por decirte maravilla. algo. Te digo una cosa, soñar es gratis y todo en esta vida llega si te lo propones de verdad, ¿eh? Y mejor que tú no lo sabe nadie, Nando. Todo con trabajo, con ganas, con sueños, con ilusión, al final las cosas se van consiguiendo poco a poco. Claro que sí, que a veces pensamos que no, pero es todo proponérselo en esta vida y un golpe de suerte también. Bueno, a mí me llama mucho la atención el fenómeno social que generan tus canciones. En La Santina le haces un homenaje a nuestra madre asturiana, que es la Gran Santina, que todos, siempre lo digo, tanto la Bueno, gente a que ver, cree en la religión como la que no cree, todos queremos a la Santina, es lo que hay. sí, pero bueno, la canción, si la escuchas bien, no es un homenaje a la Santina, es un Es homenaje a la a madre. esa madre, Sí, coraje, que lo saca sé, sus lo cinco sé. años adelante y que tiene la ilusión de conocer a su Santina, ¿no? Eh, Pero digo, la presencia de sí, ese elemento religioso está muy presente y para los asturianos es como tocarnos una parte de nuestro corazón. Nuestra madre, la que nos parió, y la otra sí, madre, que es la Santina, por otro lado. claro, Por ahí, es un icono, aparte de las creencias de cada uno, pues es un icono en Asturias, ¿no? Y es muy respetada y muy querida, claro que sí. totalmente. Y por otro lado, otro de tus éxitos, entre tantos otros, es Viento del Norte, donde haces ahí un guiño a esta fuerza que tenemos la gente de aquí, del Cantábrico. Y yo creo que has conectado un poco con el sentimiento generalizado de las personas del norte. ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo viven estas canciones? Porque yo he visto a gente llorando Mm. cuando las canta o cuando se las cantas. Bueno, pues son canciones. Viento del Norte, por ejemplo, es una canción que mucha gente se siente, la gente bueno, pues del norte, me da igual, Cantabria, Asturias, Galicia y el País Vasco, que se Sí, sienten muy identificadas con esa letra, ¿no? Con esa canción. Al final todos compartimos algo elemental de nuestras vidas, que es nuestra tierra, nuestro paisaje, nuestro mar Cantábrico, nuestras montañas. Y creo que eso se transmite, bueno, bastante bien en la canción, El Viento del Norte, ¿no? Por lo tanto, como además es una canción que no nombra ningún lugar en concreto, que sí, la puedes hacer propia y nos tampoco, vale claro, está para abierta cualquier un tierra, ¿no? poco, claro, está abierta un poco a la gente que la quiere hacer suya, ¿no? Esa canción. Pues por eso creo que ha tenido el éxito que ha tenido, ¿no? Muy bien, muy bien. Y luego Asturias. Asturias, ¿qué simboliza para ti? Porque a mí esto, bueno, creo que hay una parte muy fundamental de tu público que la tienes toda aquí. Bueno, y el cántabro que te adora. ¿Cómo vives tú Asturias? Cada vez que vienes aquí, teatros llenos, gente volcada. Hay mucha gente que piensa que eres asturiano. Yo no sé si esto tú lo sabías. Bueno, soy de la raya. Oye, eso está muy bien, ¿eh? Porque te permite jugar con las dos tierras. Claro, ¿Eh? claro. Es que yo me crié, como decíamos al principio de la entrevista, es que yo me crié con Asturias en todos los lados de mi infancia. Te quiero decir, mi abuela, muchas de las palabras que utilizaba eran Sí, palabras del bable. ¿Eh? sí. Y allí en el pueblo muchas palabras que se utilizan son palabras que vienen del asturiano, ¿no? Y ya te digo que las costumbres, las canciones, Sí, los días gastronomía de incluso, fiesta en el compartir. Sigre se cantaban canciones asturianas.
Por lo tanto, para mí Asturias es que es parte de mi infancia, ¿no? Es parte, aunque ese lugar, es Cires, esté a 3 kilómetros en línea recta de Asturias, que es donde yo me crié, bueno, porque por 3 kilómetros no me había sentido asturiano. Si lo Y que viví fue... viceversa, claro. No, y bueno, y cántabro también, por supuesto, pero que no sé, que no veo diferencia en cuando cruzo el puente de Unquera, no siento que voy a un territorio desconocido, siento No, desde luego. que es una prolongación de mi infancia y de mi vida, ¿no? Bien lo sabemos la gente que somos de aquí. Y yo, que sepas que mi bisabuelo era de Cabezón de la Sal, así que tengo algo de sangre cántabra yo también. Ah, pues mira, mi mujer es de Cabezón de la Sal. Ah, pues mira, igual hasta somos familia y no lo sabemos, ¿eh? Igual primas o algo. Pues sería una locura, vamos. Es que si nos ponemos a tirar de árbol genealógico puede ser tremendo. ¿Te das Sí, cuenta lo que sí, sí. sería? Bueno, y dejando un poco Asturias a un lado, ahora voy a irte a lo global. Después de esta pandemia, después de estos momentos de confinamiento que estamos viviendo, no sé si eres consciente de que cuando salgamos al mundo va a ser muy difícil encauzar el mundo de la cultura. ¿Tú cómo ves la situación a partir de ahora? ¿Crees que hay un antes y un después de lo que veníamos siendo a lo que vamos a ir? ¿Va a ser mucho más difícil trazar el camino a partir de ahora? Sinceramente no lo sé. Yo creo que esto va a pasar más pronto que tarde y las aguas tienen que volver a su cauce, ¿no? Que haya un parón como el que ha habido y lo que sí tengo miedo es que siempre somos los peores parados, ¿no? El mundo de la No, cultura. desde luego. Cuando haya, Eso somos cuando haya recortes, los últimos en los que piensan, ¿eh? cuando haya recortes van a empezar a recortar pues eso, de festejos, de conciertos y de cultura en general, ¿no? Y a eso iba, a eso Y iba. eso no deja de ser un error, ¿no? Porque, como te decía antes también, hay muchas miles de personas que viven de esta industria, que es una industria muy amplia y muy importante. No, y porque si hacemos un balance, también en este confinamiento hemos tirado de libros, hemos tirado de música, hemos tirado de películas, de series, de entretenimientos culturales, que sin ellos, pues no podríamos haber sobrevivido bueno, sí Y, podemos haber y, sobrevivido, pero hubiera sido mucho más tremendo, o y estaría hemos, siendo mucho más tremendo. y hemos hecho también muchos conciertos para la gente que está en sus casas, de Eso manera, es. de Es una manera forma de altruista. acompañar, mismamente que estemos haciendo este programa, es una forma también de estar con la gente en sus casas, que lo agradecen muchísimo, estar entretenidos un Claro, ratito pero y meterse un poco en nuestras casas, ¿no? se tienen que dar cuenta que nosotros también comemos, que tenemos que pagar la luz, el agua, Autónomos, la impuestos. hipoteca, etcétera. Pero no solamente yo, sino que mis músicos tienen que pagar también No. eh, Y todo el entramado, lo que dices tú, la autónomos y gente, tienen que los mantener la familia. maquilladores, los iluminadores, los técnicos, toda la gente Técnicos de que... sonido, de luces, Eso el es, manager, todo el eso mundo tiene que comer. Hay mucha gente que come de este oficio. es. Muchísima, muchísima. Y bueno, llegado a este punto, llevamos un mes entero de confinamiento y de estar en casa respetando las normas que se nos han estipulado. Pero yo le quiero preguntar a Nando Agüeros, el día que nos dejen salir, el primer día que tú puedas poner los pies en la acera o en el prado, ¿qué va a ser lo primero que haga Nando Agüeros en esas 24 horas? ¿Qué es lo que más te pide el cuerpo y que hasta ahora no pudiste hacer por no poder salir? Bueno, espero ir a visitar a mis padres, a mi suegra Ajá, y a mis hermanos, ¿no? La familia. Y sí, luego lo segundo, el otro día, no sé dónde lo vi, una señora que llamó a la radio, creo que fue, y dijo que vivía enfrente del mar sí, y no podía ni bajar a darse un baño, claro. Y que lo sí. primero que iba a hacer era desnudarse en casa y bajar desnuda a tirarse al... ¿Desnuda? Pero, desnuda, para sentir, para sentir la libertad, dijo. Así madre que mía, pero no sé si le van a poner una multa por no sé, por escándalo público, ¿no? nada, no creo que Bueno, yo escandalicen creo que ya. vamos a tener tantas ganas de hacer cosas que sal desnuda y sal como quieras, reina, que tampoco pasa nada. Y esa puede ser una opción, tirarme al mar, ir a la playa, tirarme al mar, a pegarme un chapuzón, poder, por ejemplo, ¿no? Y es que me encanta el mar, además, Y y nos encima gusta como mucho cuando el salgamos de mar. aquí, ya supuestamente pues vamos a estar casi en pleno verano, pues a lo mejor es buena opción ir a la playa, ¿no?
Es una buena forma de sentirnos libres y decir, al fin nos puede dar un poco de luz solar y tener un poco de alegría. Sí. Y llegados ya a este punto también de la charla, Nando, en todas mis entrevistas a mis invitados e invitadas les pedimos siempre que nos hagan pequeñas recomendaciones que desde tu punto de vista te parecen agradables para que la gente se entretenga en este confinamiento. Siempre os pido que me digáis una película, una canción y, y un libro que os inspire y que pueda ser inspirador en estos momentos de confinamiento. Así que te reto, dime un libro que le guste a Nando. Mira, estuve hace poco en Madrid recogiendo un premio que me dieron los gallegos en Madrid y estuve cenando al lado de un escritor que se llama Domingo Villar. Es un Domingo gran Villar. escritor, por cierto, de series Ajá, de libros policíacos, ¿no? Y, ajá, y me compré uno de sus libros, el Ojos de Agua, que es la sí, historia de un inspector de policía que está en Galicia. Leo Caldas se llama el ajá. protagonista. Y es un libro que te mantiene enganchado Desde el minuto uno, ¿no? desde el minuto O uno, sea, que ¿no? te gusta la literatura policíaca. Bueno, de vez en cuando me cae algún libro de esos. Bueno, la verdad que vas leyendo libros que te van cayendo en las manos, que te van, no sé, regalando también, o Ujú. vas leyendo un poco de todo, ¿no? Pero este libro es muy recomendable, ¿eh? De Domingo Villar, Ojos de Agua. Es Ojos fantástico. de agua. Aparte, un título muy chulo. Vale, saltamos ahora al séptimo arte. ¿Qué película o qué serie te motiva y te prestaría que viéramos? Pues mira, últimamente me he enganchado, he estado viendo, me he tragado en 2 días, me he tragado los últimos capítulos de esta de La Casa de Papel. Oh, La Casa de Papel yo creo que la vio ya toda España, pero los 2 primeros días ya nos tragamos todo, porque es que es un fenómeno lo de La Casa de Papel, porque aparte es que te engancha y tal y Te cual, y el engancha profesor vamos, y la trama y venga y a ver, sí, es sí, sí. increíble Es lo de esta increíble cómo serie. te engancha esa serie, ¿no? Y Es ahora una ya, pasada, ya sí, la sí. acabé, ahora estoy con Fariña, que Buah, también otra. me queda, me Aparte, queda, me queda un capítulo solo. Me he de visto nuestros vecinos galegos que aparte está basada en hechos reales, que eso motiva más todavía, porque sí, sabemos que hay un protagonista y una trama sí, real está detrás de muy lo de bien. París. Pero bueno, hablando de películas, pues este año me he visto Joker, que me fascinó. Buah, Joker, peliculón. bueno, hace un personaje Joaquín Phoenix Tenis, increíble. Sí, excepcional. Joaquín Phoenix. Sí. Que realmente, Y fíjate que yo creo que Joker ni siquiera es ya un personaje cómico. Yo creo que esa película, lo que es un personaje cómico, no, un personaje de ficción, de cómic. Creo que es la vida de una persona que tiene problemas psicológicos y más, y que llega a un punto de desesperación absoluta. Es sí, sí, una desde luego. transformación del personaje genial, porque claro, el Joker de Batman no tiene mucho que ver, la verdad. No, sí, tiene mucho más de real que Eso, de que de ciencia ficción, ficción. de ficción. Ujú. Eso es, eso es. Vale, y Y, nos queda y, lo que nos gusta a nosotros, que es nuestro género. ¿Qué canción? ¿Qué bueno, canción escoges? Yo hay escogería una de Nato Agüeros, pero Eso se nota, eso se nota. bueno, hombre, a ver, los gustos son los gustos. ¿Qué va a hacer? Bueno, hay tantas y tantas, Anabel, bueno, pues me quedaría con una de Sabina, me quedaría con casi todas, pero No, por pero decirte, dinos una favorita que digas, esta es imprescindible del repertorio del Gran Sabina. bueno, pues no sé, Peces de Ciudad, por ejemplo, ¿no? Ah, muy bonita, muy Peces de bonita. Ciudad, Aparte, maravilloso. fíjate, Peces de Ciudad no es de las más conocidas de Sabina. No, pues igual no, igual No, 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 pero igual. quiero decirte que por eso me presta, que Mm, la gente que lo escuche mucho más. sí. Y bueno, ya para despedirnos de esta charla tan prestosa que está siendo súper agradable, quería preguntarte o decirte, envíanos un mensaje a toda la gente, ¿qué reflexión hace Nando Agüeros de este confinamiento y cómo nos podemos animar, tanto cántabros como asturianos, como toda la gente del país? Bueno, pues que esto que nos va a servir como lección para ver que la vida te puede cambiar en En un un pispás, periquete, ¿no? instantáneamente, ¿no? En un periquete, que esto ha surgido de la noche a la mañana y llevamos un mes en casa, ¿no? Por lo tanto, Ujú. que reflexionar y que hay que intentar, pues,
vivir la vida con más ahínco, con más libertad y disfrutar más de esos momentos en los que estamos, pues eso, en la familia, en el campo, en la playa, estamos libres, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta de lo jodido que es estar aunque sea en nuestra propia casa, estar encerrados, ¿no? Es muy Sí, que duro. yo hablaba el otro día con mi madre que a veces nos recuerda esto estar como en una cárcel, ¿no? Que debe ser muy parecido a, bueno, a ver, con todas las comodidades y todo, pero ¿cómo se tiene que sentir toda esa gente eso? Que vive encarcelada, que es Pues, complicado. pues yo me he acordado mucho de esa gente que está en las cárceles, porque al final no dejamos de estar en nuestra propia casa. Y es Eso duro, imagínate en un en sitio un tan sitio que no hostil, es tuyo. en un Ujú. sitio tan hostil como es una cárcel, ¿no? Pero bueno, esto nos tiene que hacer reflexionar y nada, decirle a la gente que nada, que mucho ánimo, que esto ya, que lo peor ya pasó, que ahora ya Y ahora dentro ya de estamos poco, espero que en la escalera de bajada ya, ¿eh? Ahora sí, hay que sí, resistir. y que cuando salgamos ya va a estar el veranuco ahí, el verano, vamos a disfrutar todo, nos vamos a ver por las calles y esto volverá a la normalidad, ¿eh? Así que mucho ánimo a todos. Ojalá, iremos a verte a tus conciertos. Nando, espero volver a encontrarte sobre las tablas yo. Y nada, desde Asturias, todos Seguro. los besos del mundo, deseando que esto acabe pronto y que estéis todos muy bien. Muchísimas gracias por esta charla tan agradable en este programa de Puertas para Adentro, que ya ves que hablamos todo al para adentro. Muy Así bien, pues que muchísimas gracias a vosotros y a ti y un beso muy fuerte. A ver si nos vemos por ahí, por algún tablao. seguro, un abrazo grande para toda Cantabria y para ti. Un Hasta abrazo. luego. Hasta luego.